En la laguna de los pájaros. Apreciado amigo. Entendí que me pedía un artículo para una revista misionera. Aquí le mando unos recuerdos inéditos, como los rescaté de mi memoria gastada. Los episodios son básicamente reales, si bien con algún retoque en los detalles para compensar por los muchos más que ya se me han hundido en el subconsciente. La zona usted la conoce bien, en el montañoso noroeste neuquino, entre las reservas indígenas de Uncal y Pichahue. Los nombres son ficticios. Uñeem Lafkenmau. En la laguna de los pájaros. Andaba en esos días de fines de otoño por el portezuelo de Pichahue. Harta nieve por ser otoño, rellenaba y redondeaba todos los huecos y quebradas del paisaje. Resulta difícil meterse con el camión en la huella blandamente curvilínea, que baja en peligroso faldeo hacia la reserva indígena de Uncal, y obliga a estudiar en cada nueva curva, una estrategia distinta para seguir descendiendo sin despeñarse, o atravesarse irreparablemente. En esas condiciones se puede, en 2 o 3 horas, cubrir esos 15 kilómetros de pendiente. Y llegar abajo al atardecer. Precisamente en una de esas peligrosas vueltas y contravueltas, me salió al paso, un jinete en su pelauto ubiano, un chico enfundado en un poncho castilla, bajo el alero de un tremendo chambergo negro, haciendo señas de que tenía un mensaje para mí. El camión se deslizó todavía unos metros en el hielo, se atravesó mansamente, y se atascó en el robusto abrazo de un muelle blanco. ¿Qué anda pasando, Panchito? Nah, pues. ¿Qué dijo la abuela Florinda? Que salga, Panchito, a campear al pairecito, que debe andar refalando por ahí arriba en el portezuelo, y me lo pasa a atajar, y dígale, la abuela Florinda lo espera para el cristianamiento del Rudecindo, que a más de guachito es moro el pobrecito. Ah, y dice también la abuela, convídele al pairecito estas tortas fritas, que debe andar pasao de hambre, dice la abuela. Y me alcanzó las 3 tortas fritas de grasa. ¿Cuándo te dijo todo eso la abuela? Antaie. Ah, y dice también la aguela que la anoticie cuando piensa bajar a la laguna, porque tiene que armar la fiesta, ¿comprendiste? Comprendido, sí señor. 2 horas más de lucha, y me hallaba anochecido ya, en la famosa laguna de los pájaros de Uncal. En realidad, no es una laguna, a lo mejor lo fue en otro tiempo, como recuerdan los veteranos. Es un gran mallín con un arroyito en su eje, que recoge el aporte de las lluvias de una vasta cuenca, cerrada como un anfiteatro en media luna. Unas pocas horas de lluvia la hacen crecer como leche hervida, dicen, y entonces, sí, aparece como por encanto la auténtica laguna con todos sus atributos de bravura arrolladora, incontenible, rugiendo con todos los tonos destemplados de su agua y de sus cantos rodados. Conociendo ya esta mala fama de la mañosa laguna de los pájaros, intenté pasar el arroyo callado y ligerito, pero no hubo caso, patinaron las ruedas y el camión se hundió en el barro. Ya eran las 11 de la noche, muy oscuro. Para mal de mis males, lluvia, sellisca y granizo comenzaban a tamborilear sobre el chapón de la cabina. ¿Acaso valía la pena, pensé, ponerme a luchar con la pala en esas condiciones? ¿Cómo iba a tener tan mala suerte justo esta noche? No. Ave María Purísima, mañana será otro día, si Dios quiere, y aprovecharé la escarcha del amanecer. Y me dormí al arrullo del chaparrón, en la cabina. En la madrugada a las 3, para ser preciso, me despertó una sorpresiva sensación, extraña e inexplicable, agua helada y sucia corría sobre el asiento del camión, el poncho en el cual estaba arrebujado, se había empapado como una esponja, la cabina estaba casi de agua hasta el parabrisa y todo vibraba como si el motor estuviera en marcha. Encendí las luces, los reflectores me aclararon la dura realidad, había caído en la trampa, me encontraba de noche, solo, enjaulado, en medio de la legendaria y traicionera laguna de los pájaros, hinchada, orgullosa y brava. Se sumaba ahora el fragor de la lluvia, con viento y granizo, y como un mugido, el precipitarse de la luz al gargantón de un despeñadero cercano, 100 metros aguas abajo. Mal momento para ponerse a filosofar, y pocas las alternativas que afloraban. O sea, o intentar saltar de la cabina al agua, o quedar adentro o encima de la cabina con la esperanza de que el agua no siguiera creciendo, y el riesgo de que la marejada volteara y arrastrara al camión. Opté por la primera,
junté a manotazos los pocos bártulos a mi alcance, decididamente abrí la puerta. Apagué las luces, me encomendé a Dios, y salté al agua con los brazos en alto. Nota: a veces me he imaginado lo que habría sido una fotografía de ese momento inolvidable y dramático de mi vida. Una maleta de ropa en alto en la mano izquierda, otra de sacramentals y afines en la derecha, un acordeón colgado al cuello en bandolera, otro bolso al hombro con libros revueltos con grasientas tortas fritas, en un bolsillo la linterna, y anudada firmemente al bolso, una escopeta de 2 caños, lo demás quedó bajo el agua, o se lo tragó el Mallín. El agua me llegaba al pecho, y sobrepasaba seguramente el motor del camión. Tomé un rumbo que me pareció el más corto y firme y empecé a andar con infinita precaución, estudiando cada paso con las puntas de los pies. Un solo traspié me habría valido el desaparecer en el embudo de esa implacable vorágine que rugía allí no más. Ni una luz en torno, solo un negro horizonte de agua, algunos matorrales boyando a la deriva junto a planchones de hielo que se estrellaban trizándose contra el camión, y castigándome el pecho de rebote. Mi única brújula era el curso de la corriente y un lejano ladrido de perros, tal vez del puesto de los Milla. Por momentos el embate del agua me robaba arena bajo los pies, y me hacía sentir a un palmo de la muerte. Otros momentos, alucinado por el frío, dudaba de si en realidad estaba avanzando hacia algún lugar o solo estaba bailoteando delante de un camión imaginario. Nunca supe cuánto tiempo estuve así en el agua, pero eso sí, en algún momento advertí con regocijo que el terreno iba subiendo, y el nivel de las aguas iba bajando, y los ladridos de los perros se escuchaban más cercanos, gracias a Dios. Después noté que el agua me llegaba a las rodillas, después me vi los pies, ya no podía dudar, y la emoción estalló en gritos, no sé a quién, ni para qué. Auxilio, soy yo, sáqueme esos perros, caray. Creo que se me ofuscó el cerebro, y tal vez bajo el impacto del terror, la impotencia y el estrés de la absurda aventura recién vivida me senté en el barro del camino temblando de frío, y con la cabeza helada entre las manos me sentí morir, di gracias a Dios por la vida, y me dormí. Me despertaron los perros. Con el primer claroscuro del amanecer llegué al puesto de los Milla donde me prodigaron toda atención a su alcance, hasta la exquisitez de un tacho lleno de brasas, una aspirina, unas ropas secas y unos cueros de ovejas sobre los cuales dormí acurrucado hasta el mediodía, debajo de un mostrador. A pie, chapaleando barro, con el bolsito de los sacramentos al hombro, dejé el rancho de los Milla y me fui acercando al de doña Florinda. También quedó atrás el temporal, y el frenesí de la laguna de los pájaros. Bajo un sol radiante seguía pasando ahora el agua a mi lado, besándome los pies de tanto en tanto como pidiéndome perdón. Miré una vez más con cierto resentimiento al centro de la laguna, allá lejos asomaba por encima de las aguas turbias la trompa blanca del camión, solitario, firme, estoico como el arca de Noé en el diluvio. Nota: en 3 o 4 días más, todo volvió a su lugar, la laguna fantasma ya no estaba más allí donde la vi, con la ayuda de todos los caballos, bueyes, y cristianos del paraje salió del barro el Fordcito, y después de una buena limpieza volvió a la lucha por muchos años más. La abuela Florinda con todo esto me había sacado ventaja, tenía todo bien decentito dentro y fuera del rancho. Faltaba solo mi llegada para gatillar un mensaje urgente a la sobrina Ailieñe, la cual debía alertar a su vez a la nieta Carolina, que iría a noticiar al compadre don Ciriaco, atrás del cañadón, el cual apadrinaría al morito, Rudecindo, de 3 añitos de edad, que ya debía barruntar de la fiesta porque lo habían puesto de punto en blanco, y le amagaban una cachetada cada vez que tocaba una olla sucia. El detonante de toda esta cadena de comunicaciones estaba a cargo de una hacendosa y guapa muchachita, la Rayén, Flor, en su idioma, nieta también de la Florinda, que tenía preparado un atadito de leña húmeda detrás del rancho, una hoja de papel diario y un tarrito de querosén. Vi la columna de humo blanco que ganaba altura despacito, y a la media hora divisé otra idéntica allá arriba entre las breñas, y después otra más, junto al barro del cañadón. La abuela constató que todo estaba en orden, ubicó al Panchito en una loma, le enseñó a poner las manos en bocina hacia las bardas, y comenzó el dictado del mensaje que Panchito desgañitaba repitiendo: dice la abuela, esta tardecita, traigan al Rudecindo. Don Ciriaco sale de padrino.
Doña Rosa traiga algo de hierba, y un pan. La, Ailieñe, un pollito batarás vivo. Que traí suerte, y algunos fósforo, que andamos escasos. La Carolina que espere caballo, que el zanjón está hondo. El Pancho sale ya mismo a campear caballo manso, y traiga leña. Apurecén le digo, dice la abuela. En la espera, entre mate y mate, me adelantó la abuela que el Rudecindo tenía el agua del socorro, que le había dado una rezadora seria, con agüita que había sacado de la vertiente la madrugada del 24 de junio antes de salir el sol, que esa es la costumbre por estos lados, y que le falta nomás olearlo, porque nunca hubo tiempo de buscar al padrecito, y que por eso se espanta el chiquillo de noche, y le da mal de ojo, y se conoce que ve figuras de culebras y bicheríos en la pared. Y entre las brasas del fogón, y se pone a llorar y a gritar el pobrecito, pero dice la rezadora que su agua bendita es garantía y no tiene la culpa, y que eso es cosa de Satanás, porque no lo han oleado a tiempo, y qué sé yo. Nadie podía saber con seguridad a qué hora sería de tardecita para doña Florinda, así que el primero en llegar fue don Ciriaco, hombre mayor muy respetable y comedido que venía acompañando a doña Rosa y trayendo enancado al Rudecindo como a eso de las 6 de la tarde. Una hora más tarde llegó la Ailieñe con su pollito batarás bastante rebelde colgado del recado, y ya al anochecer se hizo presente la Carolina en una yegüita mansa. ¿Listos? Pregunté listos, confirmó la Rayén, que trabajaba en la pieza de al lado preparando alguna sorpresa para la fiesta del Rudecindo. Efectivamente, todo listo. La humilde cocina del rancho se había transformado en una tibia y devota capilla, un buen fogón crepitante en el medio, un cajón frutero como altar con mantel de papel madera adornado con profusión de manojitos silvestres, equipado con todos los utensilios del ritual. Los óleos, la jarra con agua, y hasta el mismo libro ritual, salvado de las aguas de la laguna, varios asientitos en torno del fuego, y en una de las paredes un retablo con una cruz de palo, una virgencita de yeso, una docena de santitos surtidos, algunas medallas, media vela encendida, y hasta una gran fotografía del abuelo de la familia. Para el morito se había previsto un asiento especial con pelela laboreada, entre el celebrante y el padrino. Nos pusimos de pie, y después de unas explicaciones entramos de lleno en el rito. La gran preocupación de la abuela eran los óleos, ya que, según la rezadora, finalmente el chico dejaría de ser morito y orejano, y podrían todos dormir tranquilos sin el espanto del bicherío diabólico en las paredes. Hubo otros dos momentos críticos en la ceremonia. Uno, cuando el Rudecindo entendió que el agua de la jarra era para él, se defendió enérgicamente a manotazos, y como una turbina roció de agua bendita a toda la familia y a todos los santos del retablo. Y el otro momento de perplejidad fue ante la fórmula, Rudecindo, recibe la luz de Cristo. ¿De qué luz se trataría en ese oscuro rancho, donde el humo espeso de los tizones, y la vela se había extinguido? Lo miré al ciriaco de reojo. Sin inmutarse, hurgó en el fogón, eligió el tronquito más seco y luminoso y se lo entregamos en la mano. Rudecindo, recibe la luz de Cristo, con ella se entretuvo, alegre y juguetón, hasta el fin de la ceremonia. Y eso fue todo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apreciado hermano, siento que debo cerrar el episodio con algo mucho más autorizado que lo mío, como podría ser el documento de Santo Domingo, que dice así: nuestra fe en el Señor Jesucristo y el amor a los hermanos tiene que traducirse en obras concretas. Ya el apóstol Santiago lo expresó perentoriamente: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? Si un hermano les dice, les vaya bien, caliéntense y coman, pero no les da lo necesario, ¿de qué sirve? Así también la fe si no tiene obras está muerta. Santiago 2, 14. Con el afecto de siempre. Padre Francisco Calendino. Edición 1980.